El día de hoy vamos a hablar de lo que son las fórmulas del costo. Me han hecho muchas consultas en cómo se aplican, dónde se aplican. Veamos, recordemos, las fórmulas del costo que indica o establece la NIC 2 son el de identificación específica, el primero en entrar, primero en salir y el promedio ponderado. Entonces, a continuación vamos a ver en un pequeño ejercicio en Excel la diferencia que existe entre cada una de ellas. Recordando que la identificación específica se aplica cuando se debe de identificar o asignar a un producto en especial los diferentes costos. Donde no hay un intercambio entre las mercancías, donde no son identificables o intercambiables entre sí. Si una mercancía puede ser intercambiable entre sí, como por ejemplo lo puede ser el inventario de pinturas, el inventario de televisores, el inventario de archivos, etcétera, ahí vamos a utilizar los métodos de primero en entrar, primero en salir o promedio ponderado. Una vez determinado el costo del inventario, ya sea que se trate de una empresa transformadora, identificando todos los elementos del costo o del proceso de transformación, ya sea se trate de una empresa dedicada a la compra-venta, identificando todos aquellos elementos que agregados al costo de adquisición van a acumularse hasta que el inventario esté disponible y en el lugar para venderse, o utilicemos cualquiera de las dos técnicas que permite la NIC 2, en el caso de el método del minorista o los costos estimados, ya teniendo ese costo en el inventario, es necesario determinar la fórmula del costo. ¿Cómo vamos a realizar esa gestión de nuestro inventario para aplicar el monto correspondiente al costo de ventas y el saldo que vamos a tener en la cuenta de inventarios? La norma establece 3 fórmulas del costo. Si se trata de productos o de bienes que no son habitualmente intercambiables entre sí, como pueden ser aquellos bienes producidos para proyectos específicos o que por otras circunstancias necesitemos llevar un control particular del costo asignado a cada bien, vamos a utilizar lo que se conoce como identificación específica de los costos individuales. Tendríamos que llevar un control por cada bien y cuando el bien vaya a venderse, tener identificado el bien y sacarlo o rebajarlo de nuestro inventario por todos aquellos costos que particularmente se aplicaron al mismo. Por ejemplo, estoy haciendo un retrato, estoy trabajando un auto de lujo, tengo que llevar el control de todos los costos aplicados a ellos y cuando lo venda, retirarlo por el costo total que se ha cargado. Ahora, cuando se trata de bienes que pueden ser intercambiables entre sí, la mayoría de bienes, una fábrica, como lo mencionaba, que se dedique a la venta de relojes o de celulares, no tengo que tener el control muy particular de cada modelo o de cada bien que voy a retirar. Muchas veces confundimos, como lo vamos a explicar más adelante, que estos métodos dependen del tiempo de vencimiento o llevar un control particular físico de los bienes. Veamos qué métodos tenemos que aplicar cuando los productos son intercambiables entre sí. Podemos utilizar el método de primero en entrar, primero en salir, conocido como FIFO o PEPS, y el método promedio ponderado. El primero consiste en que financieramente yo voy a llevar un control en mi Cardex de las compras de lotes de productos a determinado costo. Y cuando yo venda, voy a sacar los costos de los primeros lotes que tengo registrados en mi inventario. Me tengo que poner atención principalmente en costos. ¿Qué va a pasar en la bodega en cuanto a qué productos voy a vender primero
Eso ya es un control particular del encargado de la bodega, donde es lógico que vayamos organizando nuestra mercancía para sacar la que primero, la que tenga una fecha de vencimiento más próxima, pero eso es distinto del costo o el control que llevo financiero. No es que yo voy a colocar la perseguidora, como diríamos, o identificar cada bien físicamente, este bien lo compré y este voy a sacar. No, el manejo físico es independiente del control que llevemos de los costos. Esto es bien importante porque a veces nos consultan, ¿qué método me recomienda? ¿El método PEPS o el promedio ponderado? Y generalmente nos basamos en que si son productos perecederos, recomiendo el PEPS porque lo primero que entre, lo primero que voy a sacar, si no, va a hacerse un bien obsoleto o va a vencerse. Como les comento, es necesario que separemos. Es claro, tenemos que tener el control de vender primero los bienes que pueden perecer. Sin embargo, el control de los métodos se refiere al movimiento financiero. Aquellos bienes que yo registre por sus costos primero, esos son los que vamos a sacar cuando hagamos las ventas, en ese orden. Y el promedio ponderado, pues generalmente se trata en que yo voy comprando diferentes lotes de productos, igual que en el PEPS, pero el costo del inventario lo voy a ir promediando. Ya sea que en la política de la empresa sea promediar cada 15 días, promediar cada 20 días, de acuerdo a los bienes que tengan en el inventario, según los costos, facturas de las compras, o como lo hacen la mayoría de empresas, con cada lote que compre, vuelvo a promediar considerando el costo que tienen los bienes que están en el inventario y el precio de los bienes que estoy comprando. Entonces, esto es algo financiero. Si me preguntan, en mi opinión, cuál de los métodos es recomendable, pues la respuesta sería, va a depender del precio de los bienes, pero principalmente de esa variación que tienen los bienes que estoy incorporando al inventario. Si un inventario se trata de bienes cuyos precios cambian abruptamente, existen muchos altibajos en los mismos, ahí es recomendable utilizar el método PEPS, porque va a permitir manejar y tener más actualizado los inventarios con los precios más recientes. Voy a retirar del inventario, voy a aplicar al costo de ventas aquellos bienes que compré con mayor antigüedad a costos que posiblemente no son los que están actualmente y como lo mencionaba, si los precios cambian mucho, con este método garantizaríamos tener en nuestro inventario costos más recientes. Ahora si se trata de bienes cuyos precios de compra no cambian entre sí o cambian con porcentajes muy bajos, ahí pudiéramos recomendar el promedio ponderado, porque no vamos a tener puntos o precios que cambien mucho, tanto el más alto y el más bajo, todo va a estar en una misma línea. Entonces, el calcular un promedio no alteraría el costo de los inventarios que tengo en existencia. En resumen, cuando tengo costos de inventarios que cambian mucho, es recomendable utilizar el método PEPS. Si se tratan de inventarios cuyos costos, sus precios no oscilan con mucho porcentaje, no cambian con mucho porcentaje, utilizaríamos el promedio ponderado. Recordemos que actualmente el método WEPS no está establecido en las normas. ¿Por qué? Financieramente no cumplía con tener valores actualizados en mi costo del inventario, porque ese método consistía en que conforme íbamos comprando los precios a vender, el último que ingresaba, que pudiera ser el precio más real, el precio actual, era el primero que salía. Entonces, de esa manera lo que pasaba era que mi inventario se retiraban los costos reales o actuales y dejábamos costos antiguos, lo que hacía que el inventario no tuviera una evaluación adecuada a precios actuales.
Veamos un pequeño ejemplo, no tanto de cómo se elabora el CARDEX, sino del efecto que tiene utilizar el método PEPS o el promedio. Veamos este caso. Sencillo. El 2 de enero compramos un bien que tiene un costo de 10 quetzales. El 5 de enero un bien que tiene un costo de 15. Y ahora vamos a vender. Si estamos bajo el método PEPS, primero en entrar, primero en salir, entonces, ¿cuál sería el precio que tendríamos que retirar del inventario? Si estamos en el método PEPS, el precio que tendríamos que retirar es el de 10 quetzales. Entonces, veamos aquí nuestra pequeña CARDEX. Tenemos saldo inicial, 0. La primera compra, 10. La segunda compra, que sería de 15, tendríamos un saldo de 25. Y con la venta bajo el método PEPS, tendríamos que lo vamos a vender, el costo de lo vendido. El costo de lo vendido serían 10 quetzales. En ese sentido, yo tendría de saldo un valor de 15 quetzales. Porque al saldo anterior le voy a retirar la venta y tendríamos un saldo de 15 quetzales. Esto es bajo el método PEPS. Primero en entrar, primero en salir. ¿Cómo quedaría un pequeño estado de resultados bajo este esquema? Vamos a suponer que se está vendiendo el bien a un valor de 20 quetzales. ¿Cuál sería mi costo de ventas? Pues el costo de lo vendido serían los 10 quetzales. Y tendríamos una utilidad bruta de 10 quetzales. Esto sería bajo el escenario del método PEPS, donde el costo de ventas, como lo mencionamos, sería de 10 quetzales y las ventas consideradas serían 20 para una utilidad bruta de 10 quetzales. 20 menos 10, 10 quetzales. Esa sería mi utilidad bajo el método PEPS. ¿Qué pasa con el promedio ponderado? Vamos a analizar ese tema del promedio ponderado. Bajo el método del promedio ponderado, recordemos nuestro saldo inicial del pequeño ejercicio que estamos analizando era 0. Realizamos una compra el 2 de enero, 10 quetzales. El promedio va a ser 10, es el único producto que tenemos dentro de nuestro inventario. Luego realizamos una segunda compra, 15. Si ustedes pueden observar, este costo sí cambia porcentualmente bastante. De 10 a 15 estamos viendo de que subió el 50% del precio. ¿Qué impacto va a tener entonces en nuestro costo de lo vendido y en nuestra utilidad bruta? El promedio ya sería 12.50. Tenemos dos productos que suman 25. El promedio sería 12.50. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería aquí mi saldo? Mi saldo van a ser 25 quetzales, el saldo que tenemos en nuestro inventario, y el promedio 12.50. La venta tendría que salir a ese costo promedio que sería 12.50 para tener un saldo en el inventario de 12.50. Bajo el primero en entrar, primero en salir, mi costo de inventario es 15. Bajo este método, mi costo de inventario es 12.50. Si ustedes lo pueden ver, está abajo del precio actualizado, del precio actual. O sea, sí afecta el sentido de utilizar un promedio ponderado cuando existe mucho cambio en el valor de los bienes. ¿Cuál es el efecto en el estado de resultados? Las ventas, pues mantendríamos el mismo precio de venta de 20 quetzales. El costo de lo vendido, el costo de ventas va a ser 12.50 y mi utilidad bruta va a ser 7.50. Como lo pueden ver ustedes aquí, baja un 25% la utilidad bruta de 10 a 7.50. Es el efecto o el impacto que debemos de analizar en cuanto al método que vayamos a utilizar. Si los precios de los bienes cambian en un porcentaje muy rápidamente, no es recomendable utilizar el promedio ponderado. Este método es recomendable utilizarlo por su facilidad
cuando los precios no cambian mucho. En ese sentido, el método PEPS se aplicaría a aquellos inventarios donde su costo oscila con un mayor porcentaje. Esperando les sea de utilidad este pequeño video. Muchas gracias.